la colección del Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco existe un óleo de autor anónimo y de probable origen europeo de finales del siglo XVII, Carlos II, rey de España. Para su interpretación nos basaremos esencialmente en la obra monográfica de Víctor Mínguez, La invención de Carlos II, la apoteosis simbólica de la Casa de Austria, publicada en el año 2013. En ella, la autora afirma que en el cuadro del Museo Fernández Blanco, el embellecido monarca aparece revestido con las insignias de poder y rodeado de jeroglíficos que sintetizan en gran parte las imágenes simbólicas empleadas en la compleja iconografía de los Austrias. Carlos II fue el último representante de la dinastía Habsburgo y se lo consideró un rey incapaz de gobernar. Desde su nacimiento padeció múltiples enfermedades, tanto físicas como mentales. Se lo clasificó de rex inutilis, de rey aparente, pero su mote principal surgiría a partir de dos de sus deficiencias: su imposibilidad para la procreación y su supuesta falta de discernimiento. Ambas falencias eran consideradas, en el caso de los monarcas, como producto de influjos diabólicos, por lo que terminó recibiendo el sobrenombre definitivo de hechizado. Como la imagen del rey era una cuestión de Estado, esta misma carencia de autoridad dio como resultado una abundancia de retratos, solo superada por los retratos de su padre, Felipe IV, cuyo reino duró mucho más tiempo. A través de las imágenes y de la representación alegórica, se intentaba dotar a estos monarcas de la majestad y el poder que de hecho carecían. En el caso particular de Carlos, a su falta de personalidad se le sumaría su apariencia, signada por el extremo prognatismo heredado y por el acortamiento de sus piernas, producto del raquitismo. Con todo esto, los retratistas reales debieron dotar a sus composiciones plásticas de cualidades corporales, morales e intelectuales que hicieran de la imagen de Carlos el símbolo de una monarquía imperecedera. Entronizado a la edad de 4 años, el gobierno permaneció bajo la regencia de su madre, Mariana de Austria, y desde esta primera etapa podemos señalar dos tipos de retratos: aquellos en los que se lo presentaba como un rey niño, inmerso en la soledad del monarca, y otros que remarcaban su justo derecho al trono como único descendiente directo de Carlos V. Entre estos podemos ver los retratos en los que aparecía acompañado por su madre, legitimadora preferencial de este derecho, y otros en los que se lo presentaba inmerso en la soledad del monarca, pero rodeado por los retratos de sus antepasados y predecesores en el trono español. Desde esta primera etapa podemos remarcar las figuras de varios artistas, entre ellos Sebastián Herrera Barnuevo, Juan Carreño de Miranda, Claudio Coelho y el maestro de este último, Francisco Ricci. Más allá de las características y estilos personales de cada uno de estos artistas, lo que nos importa es poder separarlos en dos grupos: aquellos que apostaron por el embellecimiento fisonómico y otros que de alguna manera aprovecharon la particular fisonomía de Carlos para presentarlo ante el mundo como un ser diferente, distinto al común de los mortales. Carlos va a terminar de asumir definitivamente su gobierno en el año 1675 y su reinado se va a caracterizar por las continuas intrigas, tanto internas como externas, por la falta de descendencia y por la presencia de validos. Sin embargo, la historiografía actual ha podido rescatar los últimos 15 años de su reinado como un periodo de recuperación económica que benefició particularmente a los reinos americanos. El cuadro del Museo Fernández Blanco pertenece a esa segunda etapa del reinado de Carlos y además tenemos que indicar que hacia el fin de la década de 1680, en la segunda mitad de esa década, empiezan a fallecer la mayoría de estos artistas. Por lo tanto, en 1693 se va a integrar a los talleres reales la figura señera de Luca Giordano. ¿Y cómo sabemos que nuestro cuadro es de este periodo? Víctor Mínguez pudo comprobar que nuestro cuadro surge a partir de un grabado de Richard Colline del año 1686 realizado en Bruselas. Richard Colline era el grabador real. Y su grabado sirvió también
como base o como fuente a un retrato de los muchos que hizo Luca Giordano, que hoy existe en el Museo del Prado. Pero veremos cómo ni el maestro napolitano ni el anónimo pintor del cuadro del Museo Fernández Blanco siguen linealmente la propuesta de Collin. Por el contrario, cada cual va a tomar un camino diferente, absolutamente opuestos entre sí. En el caso de Giordano, vemos cómo él prescinde absolutamente de la parafernalia emblemática planteada por Collin y se concentra en la cabeza del retratado y particularmente en su fisonomía, la que usa a su favor para transmitirnos atributos regios, tales como la fortaleza, la resiedumbre o la decisión. En tanto, nuestro anónimo pintor sí va por el embellecimiento fisonómico, a la vez que respeta absolutamente toda la emblemática planteada por Collin. Su gran acierto es la transformación de un retrato de medio cuerpo en uno de cuerpo entero, sin que ninguno de los elementos que lo componen, que son muchos y complejos, entre en distorsión. Es más, agrega nuevos elementos a la composición, como la caída del manto de arminio, los quijotes, la falda, las rodilleras y las grebas, que completan la armadura que luce el rey. Si consideramos que para el siglo XVII la legitimidad monárquica emanaba de Dios, podemos leer el cuadro del Museo Fernández Blanco como una imagen hierofánica que a la vez comparte lenguaje con la heráldica tardomedieval y la emblemática renacentista. En él, dos angelotes, servidores de la voluntad divina, hablen un manto de arminio para presentarnos un óvalo o escudo orlado por una guirnalda compuesta por cintas de colores y palmas de la victoria. Dentro de él aparece la figura del rey como representación y como símbolo de la propia monarquía. Como todo escudo va a llevar un timbre, en este caso compuesto por un orbe, una espada, un cetro, ramos de olivo y una filacteria que lo atraviesa con una leyenda en latín que podemos interpretar como las armas que sostienen la paz del mundo. Sobre todo esto aparece el Ouroboros, serpiente de oro que engulle su propia cola y nos recuerda el mito solar del constante reinicio, la eterna lucha y la permanente renovación de la monarquía a través de la descendencia. Si bien lo normal era que en los retratos reales el rey apareciera con traje de corte, también era común verlo revestido por una armadura. Si en la composición de la figura real aparecía junto a su ejército, se trataba de una representación de carácter histórico-militar. En tanto, si aparecía en soledad, se lo consideraba como el paladín de la monarquía hispánica y de la fe católica. El rey guerrero, aunque no participara de sus campañas, como fue el caso de nuestro monarca, sí asumía la responsabilidad de enviar a sus ejércitos a la victoria. Esta misma idea se refuerza con la presencia de los leones, los que, además de ser los guardianes de la integridad del monarca, lo representan. El león es la imagen de la monarquía, su símbolo, y a la vez es el garante de su continuidad. Por su dominio sobre los otros seres vivos, su fuerza y nobleza son representación del poder del rey y sobre todo de su capacidad de daño sobre sus enemigos. Un emblema importante que aparece en nuestro cuadro es el collar de la augusta orden del Toisón, con su característico dije representado por una lana de cordero. La orden del Toisón es una orden civil que fue creada por Felipe III el Bueno, duque de Borgoña, en el siglo XV, para garantizarse la lealtad de la nobleza y alianzas con otros príncipes. En el siglo XVI, por razones de descendencia y matrimoniales, el gran maestrazgo de la orden pasa de la casa borgoñona a la dinastía Habsburgo. Y en 1574, Felipe II consigue del Papa la confirmación para que el gran maestrazgo recayera exclusivamente en los monarcas españoles. Toisón significa lana o piel de cordero y se inspira en el mito de Jasón y los argonautas, leyenda que narraba la gesta de varios héroes mancomunados en el rescate del Toisón de oro en poder de un rey oriental. Con este mito se figuraba la deuda o obligación que tenía para con la Iglesia Católica la nobleza europea en recuperar para la cristiandad
tanto Constantinopla como la Tierra Santa. En el caso de la monarquía hispánica, también se transformó en una exhibición de su lucha contra el Imperio turco por el dominio del mar Mediterráneo. En nuestro cuadro, bueno, también podemos ver que el cordero aporta en una monarquía católica como la española un significado religioso. El rey es león porque protege a sus súbditos, pero también es cordero porque se sacrifica por ellos en la soledad del poder. Lo vemos en el pecho del monarca, pero también se repite como orla del escudo del Reino de España. Los leones sostienen cada uno de ellos sendos jeroglíficos de la época de los Habsburgo. El primero es el plus ultra, donde vemos a Hércules corriendo las columnas del estrecho de Gibraltar. El patronazgo hercúleo sobre la monarquía hispánica se remontaba al 10º trabajo de este héroe, cuando vence al gigante Gerión, tirano legendario de la península ibérica. También se creía que en su camino al jardín de las Hespérides, Hércules había dejado una vasta descendencia en el occidente europeo, de la cual se habían generado las casas de Borgoña y de Navarra. Finalmente, la leyenda se completaba con que Hércules había separado el continente europeo del africano corriendo los montes Calpe y Avila, llamados metafóricamente columnas o estelas de Heracles. Y con esto permitió el contacto del océano Atlántico con el mar Mediterráneo. Esta leyenda fundamentaba los derechos exclusivos de España sobre el norte de África, las islas del Mar Océano y todas las tierras que estuvieran plus ultra, es decir, más allá, es decir, América. El otro emblema es el Sol iluminando al planeta y refiere a la visión que de sí misma tenía la dinastía Habsburgo como eje de la política internacional. En el caso de Europa, se veía a sí misma como la defensora de la fe católica ante el avance del Imperio turco y de los reinos protestantes. Y en Asia y América, su cometido era el reemplazo de las civilizaciones paganas por reinos cristianos a través de la conquista y la evangelización. Como vemos, los monarcas absolutos Habsburgo se concibieron a sí mismos como reyes solares mucho antes que Luis XIV de Francia. Pero a diferencia de este, que se sentía heliocéntricamente el eje de la política europea, ellos se veían a sí mismos como los representantes del verdadero Sol, que es Cristo, y su pretensión era iluminar un planeta unido por una única monarquía y una sola fe. En cuanto a el posible origen de este cuadro del Museo Fernández Blanco, creemos que es un producto de los talleres reales que tenían a su cargo las copias de los retratos oficiales que serían enviadas posteriormente a las distintas provincias del imperio. Su importancia radica entonces en que no existe otro de igual iconografía, ni mucho menos una cabeza de serie. Por eso sigue siendo fundamental a la hora del estudio de la representación del rey en la última etapa de la dinastía de los Austrias.